Era pasada la medianoche en la finca Los Encinares. En lo más profundo del Valle de las Sierras. Andalucía. El viento seco de la sierra raspaba las tejas como uñas afiladas. Había sobrevivido a sequías que agrietaban la tierra. Inundaciones que se llevaban los cercados y tormentas que destrozaron parte de mi establo. Pero nada detuvo mi corazón como aquel sonido, un clic agudo en la oscuridad. El capuchón de un encendedor abriéndose. Rayo. Mi pastor alemán. Se levantó de un salto antes que yo. Gruñendo bajo. Con el lomo erizado. Al principio pensé que eran jabalíes otra vez. Pero entonces lo olí, gasolina. Espesa y amarga. Flotando en el aire como una amenaza. Agarré la linterna. Me calcé las botas y miré el monitor de las cámaras junto a la ventana. 3 sombras se movían en la imagen granulada. Uniformes negros. Chalecos tácticos marcados Unidad Táctica Provincial. Pero yo sabía perfectamente que nuestra comarca no tenía nada parecido. El estómago se me heló. No eran guardias civiles. Eran fantasmas con armaduras prestadas. Uno se agachaba junto a la pared del establo, agitando un bidón. Otro dejó algo que brilló, parecía un detonador. O simplemente otro encendedor. No iba a esperar a averiguarlo. Cargué un cartucho en mi escopeta de caza. El clac metálico resonó por el pasillo como un trueno en una tumba. Cada nervio de mi cuerpo se disparó. Rayo ladró tan fuerte que las ventanas temblaron. Salí por la puerta trasera y la noche me golpeó en el pecho. Fría. Seca y furiosa. El olor a gasolina era más fuerte ahora. El haz de mi linterna cortó la oscuridad y dio contra el reflejo de una máscara. Uno se quedó congelado. Los otros 2 se giraron. ¿Quién coño sois?, grité. Mi voz rebotó en el viejo molino y volvió vacía. Nadie contestó. El del bidón se irguió. Tranquilo como una piedra. Y levantó el encendedor. Ese clic otra vez. ¡Soltadlo! Di otro paso. El encendedor chasqueó. Mi dedo ya estaba en el gatillo. El disparo partió la noche en 2. Un trueno que rodó por el valle. Uno cayó al suelo gritando, agarrándose la pierna. Los otros 2 corrieron, desapareciendo detrás de los todoterrenos aparcados carretera abajo. El olor a hierba quemada llegó enseguida. Vivo y punzante. Una pequeña llama había prendido en un poste del cercado. Maldita sea. Solté la escopeta. Agarré una lona y la ahogué. Rayo ladraba como loco a mi lado, dando vueltas, con ganas de perseguirlos. Le dije que no. Me lo dije a mí también. Cuando el humo se disipó, el patio volvió a quedar en silencio mortal. Ni faros. Ni pasos. Solo el latido de mi pulso en los oídos y el silbido del viento entre la hierba chamuscada. Entonces vi lo que habían dejado, un bidón rojo aún medio lleno. La etiqueta arrancada y una mancha de goma derretida donde una bota había resbalado. Lo levanté y lo miré. Marca barata. Sin marcar. Pero había algo pintado con spray en un lado. Torcido y desvaído, limpieza total 2.0. El nombre no me decía nada entonces. Pero lo recordaría. Oh. Sí lo recordaría. Me quedé allí un buen rato. Escopeta en una mano. Bidón en la otra. La luna colgaba sobre el campo. Blanca como hueso. Iluminando la línea del cercado. En la distancia empezó a sonar una sirena. Pero estaba demasiado lejos para importar. Ellos se habían ido y yo estaba solo otra vez. Solo yo. Rayo y un trozo de tierra quemada que nunca volvería a crecer igual. Debería haber llamado entonces. Pero algo dentro de mí dudó. Tal vez orgullo. Tal vez instinto.
Porque en el fondo sabía que el capitán de la Guardia Civil no creería ni una palabra. ¿Quién manda falsos agentes a quemar una finca? ¿Quién planea algo así? Eso me dije mientras estaba bajo aquella luna pálida andaluza, con el humo saliendo aún del cañón de mi escopeta. Pero la verdad era más simple y más fea. No solo querían asustarme. Querían borrarme del mapa. No dormí el resto de la noche. Me senté en el porche hasta el amanecer. Rayo a mis pies. Escopeta en el regazo. Viendo cómo el horizonte pasaba del negro al rojo. Y cuando la primera luz tocó los campos. Lo dije en voz alta. Mitad promesa. Mitad oración, si vuelven. Esta vez no fallaré. Al amanecer el valle parecía tranquilo otra vez. Como si nada hubiera pasado. Pero la calma no es seguridad. Aquí fuera el silencio tiene dientes. El olor a gasolina seguía pegado a la tierra aunque había echado tierra sobre la zona chamuscada. Rayo no se separaba de mi lado. Cada vez que el viento hacía crujir el cercado. Gruñía como si esperara que aquellos hombres salieran de la oscuridad. Sobre las 7 empezó a vibrar el móvil. Primero una llamada. Luego 3. Medios locales. Ya tenían la historia. El titular me golpeó como un puñetazo: ganadero local dispara contra agentes provinciales durante inspección. ¿Agentes provinciales? Anoche no había ningún agente. Solo 3 fantasmas con uniformes falsos y malas intenciones. Bajé y me quedé helado. El artículo citaba una declaración oficial de la Asociación de Restauración del Valle de las Sierras. Decía que habían estado haciendo inspecciones de seguridad y que yo había abierto fuego sin provocación. Al final llevaba un nombre: Javier Castillo. Presidente. Entonces se me cayó el estómago. La tinta aún estaba fresca en ese comunicado. Pero el suceso había ocurrido apenas 6 horas antes. Sin investigación. Sin atestado. Y sin embargo su oficina tenía un comunicado completo redactado. Corregido y enviado a todos los medios de la comarca. Casi como si estuviera listo antes de que sonara un solo disparo. Javier Castillo. El nombre me sonaba. Aunque no sabía por qué. Más tarde descubriría que era el hermano de Carmen Castillo. La misma Carmen que había quemado su camino hasta convertirse en leyenda local hacía 10 años. Pero esa mañana solo sabía que alguien ahí fuera quería convertirme en el villano de mi propia historia. Sonó el timbre. El capitán Raúl Mendoza estaba en mi porche. Gorra baja. Expresión plana. Llevaba más tiempo que yo por aquí. No éramos amigos. Pero nos respetábamos. Alejandro, dijo. ¿Te importa contarme qué demonios pasó anoche? Le conté todo. Los uniformes. Los bidones. El encendedor. El disparo. Escuchó sin interrumpir. Los ojos escaneando el horizonte como si leyera el viento. Cuando terminé. Suspiró. Los registros de la comarca no tienen ninguna unidad táctica, dijo. Y la Guardia Civil seguro que no tenía agentes en el Valle de las Sierras. Se agachó. Frotó 2 dedos en la tierra cerca del cercado. Parece gasóleo mezclado con combustible de aviación, murmuró. No es algo que usen los ganaderos. ¿Me crees? Pregunté. Se enderezó. Creo lo que viste. Pero si esto se vuelve político. Alejandro. Esta gente juega más sucio que nosotros. Miró más allá de mí hacia el establo. Apretando la mandíbula. Limpieza total 2.0, susurró. ¿De dónde has oído ese nombre? Señalé el bidón. Sus ojos se oscurecieron. No lo había oído desde Da Igual. Mantén la cabeza baja. Pero bajar la cabeza ya no era opción. Al mediodía la historia ya corría por toda Andalucía. Periodistas acampados en la verja de la finca.
Vecinos pasaban despacio en sus coches, fingiendo no mirar. Uno incluso gritó desde su furgoneta: «Espero que apuntes mejor la próxima vez». «Romero». Apagué el móvil. No quería oír el ruido. Pero daba igual. La tormenta ya había empezado. Al atardecer llegó un correo de dirección bloqueada. Asunto: te lo advertimos. Adjunto: una sola imagen, un mapa de mi finca con cruces rojas sobre cada edificio. Abajo, 5 palabras en letras mayúsculas: la próxima vez traemos pruebas. Me quedé mirando ese mensaje un buen rato, sintiendo que algo cambiaba dentro de mí. Miedo. Sí. Pero también rabia. Porque entonces entendí la verdad detrás de todo el caos. Las placas falsas. Los titulares. No se trataba de que yo hubiera apretado el gatillo. Se trataba de asegurarse de que nunca más me atreviera a hacerlo. 2 días después del disparo llegó una carta. Sobre crema. Sello en relieve. Asociación de Restauración del Valle de las Sierras. Dentro. Una sola línea: presencia obligatoria en la reunión comunitaria. ¿Sábado? 5. Esa palabra se me clavó en los dientes. Cuando llegué, el ayuntamiento ya estaba lleno. La luz del sol entraba por las persianas polvorientas, cortando las caras. Vecinos que conocía de años y otros que apenas reconocía. Una nueva pancarta detrás del estrado: reconstruyendo confianza. Restaurando orden. Esas palabras deberían haber sonado a esperanza. Pero sonaban a advertencia. Y entonces entró él. Javier Castillo. Traje gris oscuro. Camisa blanca. Sonrisa pulida como para vender aceite a un andaluz. Se movía como si los tablones fueran suyos. Detrás. 2 hombres con chaquetas de seguridad. Demasiado alerta para una simple reunión vecinal. Señor Romero, dijo. Voz suave como el vino de Jerez. Me alegra que haya decidido unirse a nosotros. No me dejaron mucha elección, respondí. Sonrió. La elección es una ilusión. ¿Verdad? Sobre todo cuando la gente se niega a cooperar. Una risa recorrió algunos asientos. De las que no son divertidas. Son obedientes. Javier se ajustó la corbata y se acercó al micrófono. Amigos, empezó. Hemos tenido incidentes. Violencia. Miedo. Pero no podemos dejar que la paranoia de un hombre destruya la paz que hemos construido aquí. Todas las miradas se volvieron hacia mí. No necesitó decir mi nombre. Lo dejó flotar como humo. Me levanté. ¿La paz que habéis construido con falsos guardias y gasolina? Un murmullo recorrió la sala. La sonrisa de Javier no se movió. Pero sus ojos se endurecieron. Esa es una acusación grave. Señor Romero. Los hombres a los que disparó eran contratistas autorizados que asistían en la vigilancia de propiedades. ¿Autorizados por quién? ¿Por ti o por quién te paga para echarme de mi tierra? Un destello de fastidio cruzó su cara. Rápido. Pero no lo suficiente. Mantengamos la civilidad, dijo. Voz más tensa. Sé que has estado bajo presión. Has perdido propiedades. Estás emocional. Sí, dije. Uno se pone emocional cuando alguien intenta quemar tu establo. Algunos soltaron una risa nerviosa. Otros apartaron la mirada. Javier exhaló despacio, agarrando el atril. Este valle, dijo, está pensado para ser un santuario. Orden. Belleza. Progreso. No un circo de ganado. Se volvió hacia la gente. Cada vez que pasáis por la finca del señor Romero. ¿Qué veis? Alambradas oxidadas. Maquinaria vieja. Perros sueltos.
Eso no es la imagen del Valle de las Sierras que quieren nuestros inversores. ¿Inversores? Ahí estaba el desliz. ¿Inversores? Pregunté. ¿Estás dirigiendo un barrio o un negocio? Sonrió otra vez. Más apretado ahora. El progreso requiere capital. Señor Romero. Algo que tu estilo de vida anticuado no genera exactamente. La sala se quedó en silencio. Todos lo sentimos. El paso de charla vecinal educada amenaza desnuda. Di un paso más cerca. ¿Quieres progreso? ¿Javier? Constrúyelo en tu propia tierra. Su voz bajó. Todo esto es mi tierra. De una forma u otra. El aire se enfrió. Por un momento. El único sonido fue el ventilador del techo chirriando. Entonces una mujer al fondo se levantó. Clara Torres. Mi vecina. Cruzó los brazos. Tú no eres dueño de este valle. Señor Castillo. Y desde luego no nos asustas. La sala se agitó. Miguel Rivera. De pie cerca de la puerta. Asintió en silencio. Javier miró alrededor. Calculando a la gente. Y volvió a poner esa sonrisa corporativa falsa. Por supuesto, dijo suavemente. Todo esto es por la unidad. No nos dividamos más. Pero la tensión nunca se fue del aire. Incluso después de que terminara la reunión. La gente evitaba mis ojos al salir. Algunos me estrecharon la mano. Otros susurraron por lo bajo. Cuando por fin salí. El sol sangraba naranja sobre las colinas. Javier esperaba junto a un todoterreno negro. Hablando con uno de sus hombres de seguridad. Al pasar. Se giró. De verdad deberías haberte quedado callado. Señor Romero, dijo en voz baja. Hay fuerzas en juego aquí que no se detienen por ganaderos testarudos. Lo miré fijamente. Y hay hombres en este valle que no se asustan fácilmente. Sonrió. Subió al coche y se fue sin decir más. El sonido de las ruedas levantando grava se quedó mucho después de que se marchara. Esa noche me serví una copa. Me planté en el porche y miré las estrellas parpadeando sobre el Valle de las Sierras. Algo me decía que la próxima vez que viera a Javier Castillo no llevaría micrófono. Llevaría una cerilla. Empezó la semana siguiente. No con fuego ni balas esta vez. Sino con sobres. Montones de ellos. Notificación de infracción. Contención inadecuada de ganado. Queja por ruido. Actividad fuera de horario. Peligro sanitario. Exposición a residuos animales. Cada mañana un nuevo sobre en el buzón. Todos con la misma firma estampada, Javier Castillo. Presidente. Asociación de Restauración del Valle de las Sierras. Al tercer día mi mesa de la cocina parecía una escena del crimen hecha de papel. Multas. Advertencias. Fotos que nunca había visto. Imágenes de mi finca tomadas desde ángulos que significaban que alguien había estado dentro de mi propiedad. Rayo ladraba al lindero cada noche. Y yo empecé a creerle. El jueves. 2 todoterrenos pararon mientras daba de comer a los caballos. Bajaron 2 hombres con camisas planchadas y gafas de sol baratas. Cada uno mostró una identificación plastificada tan nueva que la tinta aún brillaba. Inspección ambiental, dijo uno. Hemos recibido denuncias de vertidos químicos de sus corrales. Lo miré fijamente. ¿Vertidos químicos de estiércol? ¿Habla en serio? El otro cortó. Solo necesitamos acceso al establo y al cobertizo de almacenaje. Protocolo estándar. Llevaban placas de la comarca en el cinturón. Pero algo olía mal. Ni polvo en las botas. Ni placas con nombre. Y cuando pedí orden judicial. Uno sonrió con suficiencia. Señor Romero.
Podemos hacerlo fácil o hacerlo oficial. ¿Cuál prefiere? No contesté. Me aparté porque sabía cómo funcionaba este juego. Entrarían de todas formas. Llamarían a la Guardia Civil si me negaba y lo retorcerían como les conviniera. Pasaron una hora inspeccionando. Sacando fotos de cada ángulo. Susurrando entre ellos. Marcando cosas con tiza. Cuando se fueron ni siquiera se despidieron. Esa noche fui al pueblo a ver a alguien que pudiera aclarar este lío. Se llamaba Elena Vargas. La vieja abogada de mi padre. Ojos afilados. Voz firme y reputación de hacer sangrar a los burócratas. Su despacho olía a cedro y café frío. Escuchó mientras extendía las cartas de infracción sobre su mesa. Cuando terminé, golpeó una uña contra el sello de la asociación. ¿Sabes qué es esto? Preguntó. Fruncí el ceño. ¿Una multa? No, dijo. Es una táctica de miedo y bastante chapucera. Señaló el encabezado. Están usando un código regulatorio que ya no existe. Esta cláusula fue derogada hace 4 años. Así que están faroleando. Asentí. Y falsificando autoridad. No tienen poder legal para inspeccionar ganado en finca privada de uso agrícola. La jurisdicción de la asociación termina en los límites residenciales. Están rompiendo su propio estatuto. Me recosté en la silla. ¿Entonces por qué lo hacen? Me lanzó esa mirada que guardan los abogados cuando ya saben la respuesta. Porque no se trata de ganar. Se trata de desgastarte. Hacerte parecer un problemático. Mantener la presión. Llevarte a vender o a cometer un error. Recogió los papeles en un montón ordenado. Adivino que ya han empezado a llamarte peligroso también. Suspiré. ¿Has visto las noticias? Entonces luchamos. Pero en nuestros términos. Me pasó una libreta legal. Documenta todo. Fechas. Horas. Matrículas. Fotos. Tú dame un rastro. Yo armo el fuego. Esa noche seguí su consejo. Instalé cámaras nuevas. Marqué cada todoterreno que pasaba después de medianoche y... Efectivamente. Justo antes del amanecer capté faros arrastrándose otra vez por la verja. Mismo modelo. Misma matrícula. Mismos cristales tintados. Me quedé en la ventana. Escopeta junto a la puerta. Viéndolos arrastrarse por el camino de tierra como serpientes en la niebla. No pararon esta vez. Pero no hacía falta. Por la mañana había un nuevo sobre más grueso en el porche. Dentro. Una carta formal con ribete dorado en relieve, último aviso. Revisión de zonificación pendiente y terminación de cumplimiento de propiedad. Terminación. Una palabra que sonaba menos a papeleo y más a amenaza. Dejé la carta y me serví un café que no quería. El cielo fuera estaba brillante y vacío. Pero el aire pesaba. Como si supiera que algo venía. Pasé la mano por la cabeza de Rayo y dije en voz baja. Pueden escribir todas las cartas que quieran. No me voy. Y por primera vez no solo lo decía. Lo sentía. Durante unos días todo quedó en silencio. Demasiado silencio. Dejó de llegar correo. Ningún coche pasó arrastrándose por la verja de la finca. Hasta el aire se sentía más ligero. Como si la tormenta hubiera pasado por fin. Me dije, tal vez se acabó. Tal vez Javier Castillo encontró otro pobre diablo al que acosar. Pero en el fondo sabía que no. El mal como el suyo no desaparece. Espera. La mañana en que pasó. El cielo estaba pálido y quieto. De esos días que parecen mal antes incluso de salir. Rayo empezó a ladrar en cuanto abrí la puerta trasera. No su ladrido de aviso habitual. Era bajo. Gutural. Furioso.
Lo seguí hacia el cercado norte. El aire espeso con olor a humo. Al principio pensé que quizás uno de los fardos de heno había prendido por una chispa perdida. Pero cuando vi la forma tirada en la hierba, el estómago se me cayó. Era una de mis vacas. O lo que quedaba de ella. Carbonizada negra desde el cuello hacia abajo. Patas retorcidas. Vapor saliendo de lo que había sido cuero. Me quedé helado. El mundo se silenció excepto por el suave crepitar de la hierba aún humeante. Sobre el poste encima de ella. Pintado con spray rojo que goteaba. 2 palabras, limpieza total 2.0. Las letras corrían madera abajo como sangre. Me quedé allí un buen rato. Solo mirando. La frase tiraba de algo profundo en mi memoria. Algo que el capitán Raúl había murmurado al ver el bidón la noche del fuego. Pero no le había preguntado entonces. Ahora deseaba haberlo hecho. Saqué una foto y se la envié directamente a Elena Vargas con una línea: han vuelto. Llamó menos de 10 minutos después. ¿Dónde exactamente viste esa frase?, preguntó. Voz tensa. Cercado norte. ¿Por qué? Una pausa. Luego dijo. Porque limpieza total no era solo una frase. Fue una campaña. ¿Qué clase de campaña? Hace 10 años, dijo despacio. La asociación bajo Carmen Castillo, la hermana de Javier, empezó un proyecto llamado Operación Limpieza Total. Su objetivo era modernizar el valle comprando a los viejos ganaderos. Excepto que algunos no vendieron. Establos quemados. Cercados cortados. Ganado muerto. La Guardia Civil lo llamó accidentes. Pero todo el mundo sabía. Apreté la mandíbula. Y Javier solo sigue donde ella lo dejó. Parece que sí, dijo Elena. Solo que esta vez es más listo. Escondiéndose detrás de papeleo en vez de gasolina. Bueno, casi. Casi. Esa palabra me heló más que el viento. Volví hacia el establo. El peso de sus palabras hundiéndose. No era algo aleatorio. No se trataba de que yo rompiera alguna norma de la asociación. Era un asunto de sangre. Venganza inacabada vestida de burocracia. Por la tarde apareció el propio Raúl. No dijo mucho cuando vio el cadáver. Solo se arrodilló al lado. Mandíbula apretada. Después de un momento murmuró. Hijo de puta. Le pregunté por limpieza total y me miró como si hubiera visto un fantasma. Carmen Castillo, dijo en voz baja. Casi incendia este valle hace una década. Pensábamos que se había ido para siempre. Parece que su hermano no recibió el mensaje. Se levantó, sacudiéndose la ceniza de las botas. Levantaré el atestado. Pero no esperes que la comarca actúe rápido. Javier tiene gente dentro ahora. ¿Entiendes? Sí, dije. Entiendo. Me dio una mirada larga. Ten cuidado. Alejandro. Te están empujando a cometer un error. No se lo des. Esa noche no pude comer. No pude pensar. La imagen de aquella pobre vaca no se me iba de la cabeza. Había confiado en mí para mantenerla a salvo y le había fallado. Así que hice lo que mi padre habría hecho. Recorrí el cercado hasta medianoche. Revisando cada poste. Cada sombra. En algún lugar ahí fuera en la oscuridad sentía ojos mirándome. Cada crujido hacía que mi dedo se moviera hacia el gatillo. Y entonces... débil pero claro. Lo vi. Un parpadeo de luz en la distancia. No era relámpago. No era estrella. Una sola cerilla ardiendo. Luego apagada. Levanté la mira del rifle. Miré a través de la negrura. Pero quien la sostenía ya se había ido. Rayo gruñó a mi lado. Sí.
Chico, susurré. Yo también lo vi. El viento se levantó, trayendo el olor a hierba quemada. Y me di cuenta de que esto no era una advertencia. Era una promesa. No dormí mucho después de esa noche. Cada sonido en la oscuridad parecía una amenaza. Cada silencio era peor. Por la mañana la finca era una niebla de agotamiento y humo. Rayo paseaba el porche como un centinela. Los animales estaban inquietos. Ellos también lo sentían. Había visto hombres en zonas de guerra más tranquilos que mis caballos ese día. Estaba arreglando un pestillo roto en el gallinero cuando una furgoneta bajó por el camino de grava. Vieja Ford. Guardabarros abollado. Polvo por todas partes. Bajó Miguel Rivera. Mi vecino a media milla. Un tipo callado que se guardaba las cosas para sí. Llevaba un termo en una mano y una mirada seria en la otra. Buenos días, dijo. No mucho de buenos, murmuré. Me pasó el termo. Café fuerte como para despertar a los muertos. Di un sorbo. Amargo pero bueno. Gracias. Asintió hacia el cercado. ¿Has oído lo que pasó? Todo el valle lo sabe. ¿Estás bien? He estado mejor. Pateó la tierra. Tienes cámaras en este sitio. ¿Verdad? Asentí. Unas cuantas. La mayoría por movimiento. ¿Te importa si echo un vistazo? ¿Dentro? Le enseñé las grabaciones. La sombra cerca del establo. El parpadeo de la cerilla antes de desaparecer. Se acercó a la pantalla, entrecerrando los ojos. Espera, dijo. Pausando el vídeo. ¿Ves ese destello en la esquina superior? Fruncí el ceño. ¿Qué? ¿La luz? No es reflejo. Rebobiné. Amplió el fotograma y efectivamente. Un pequeño brillo como metal captando luz de luna. Dron, dijo sin rodeos. Y no uno de hobby. Es un modelo de vigilancia térmica. ¿Care? Sentí que el pulso se me aceleraba. ¿Seguro? Asintió. Solía reparar esta mierda. Lo hacía para una base aérea fuera de Rota antes de mudarme aquí. Sonrió sin humor. Supongo que los viejos hábitos nunca mueren. Sacó un pequeño pendrive del bolsillo. ¿Te importa si cojo esta grabación? Puedo rastrear el patrón de señal. No lo dudé. Coge lo que necesites. Se fue con un asentimiento, diciendo que volvería en un día o dos. Esa tarde, mientras el sol sangraba en el horizonte, otra voz familiar llamó desde la verja. Clara Torres. La enfermera que se había levantado por mí en la reunión de Javier. Llevaba un botiquín y la misma mirada de acero que tenía entonces. ¿Has vuelto a ver fantasmas? Dijo. Medio en broma. No fantasmas, respondí. Solo diablos con mejor financiación. Dio una sonrisa cansada. ¿Te importa que primero mire ese corte en el brazo? Ni siquiera me había dado cuenta de que me lo había abierto arreglando el gallinero. Lo limpió. Lo vendó fuerte y miró hacia el campo donde había ardido la vaca. Mandíbula apretada. Quieren asustarte. Está funcionando, dije en voz baja. Pero no como ellos creen. Bien, dijo. Levantándose. Entonces úsalo. No te escondas. Prepárate. Había algo en su tono. Calmo pero autoritario. Más tarde sabría por qué. Clara había hecho 3 turnos como médico militar en Afganistán. Conocía el olor del miedo y, más importante, cómo funcionar a través de él. Antes de irse me dio una pequeña radio portátil. Manténla en el canal 3. Me conectaré cada noche. Si oyes estática 3 veces. Soy yo.
¿Por qué? Pregunté. Miró hacia las colinas. Porque la próxima vez que vengan no será con spray. 2 días después Miguel volvió. Su furgoneta levantando polvo. Ni siquiera esperó a que dijera hola. ¿Tienes algo? Dijo. Saltando. Conectó su portátil a mi televisión. Sacó un mapa digital. Trazas de frecuencia del dron. Quien lo está pilotando usa un repetidor privado registrado a nombre de una empresa llamada Soluciones de Riesgo Cobalto. El nombre me bajó un escalofrío por la espalda. Elena lo había mencionado antes. Una contratista de seguridad privada ligada a operaciones de la asociación. Miguel clicó otra vez. Están colgando del servidor de la asociación. Probablemente Javier. Se volvió hacia mí. Te han estado vigilando semanas. Alejandro. Están reuniendo grabaciones. Intentando pillarte reaccionando. Quizás hasta montarte una trampa. Me hundí en la silla. Pasándome la mano por la cara. Así que no es aleatorio. No, dijo Miguel suavemente. Es vigilancia y quizás ensayo. ¿Ensayo de qué? No contestó. No hacía falta. Esa noche me senté fuera bajo la luz del porche con los dos. Miguel y Clara. Bebiendo café que sabía a gasolina y determinación. Clara extendió un pequeño mapa sobre la mesa. Si vamos a hacer esto. Lo hacemos bien, dijo. Señaló líneas de visión. Puntos ciegos de movimiento y puntos de repliegue. Miguel listó frecuencias. Bloqueadores de señal. Cámaras de respaldo. No solo me estaban ayudando. Estaban construyendo algo más grande. Vigilancia de la finca. Hicimos rondas hasta medianoche. Marcando zonas. Cada luz de movimiento. Cada línea de alimentación. Cada herramienta se convirtió en parte de una red defensiva. Y cuando terminamos. Los tres nos quedamos junto al establo. En silencio. Escuchando el viento. Antes pensaba que había venido aquí a escapar del mundo, dije en voz baja. Clara me miró. Tal vez el mundo solo te siguió a casa. Miguel asintió. Entonces nos aseguramos de que se vaya en pedazos. Rayo ladró una vez. Bajo y seco. Todos nos volvimos hacia las colinas. Pero no vimos nada. Solo oscuridad extendiéndose para siempre. Exhalé despacio. Mano descansando en la escopeta a mi lado. Quieren una guerra, dije. Pues la acaban de encontrar. Empezó con un trueno que no era trueno. Un rumor bajo. Demasiado constante. Demasiado cerca. Estaba medio dormido en el sofá. Ese descanso superficial que tomas cuando sabes que algo viene. Rayo levantó la cabeza primero. Orejas tiesas. Cuerpo rígido. Luego llegó el olor. Humo. No el dulce de una hoguera. Este era amargo. Químico. Equivocado. Agarré la escopeta. Abrí la puerta de golpe y la noche explotó en rojo. Las llamas subían por el costado del establo. Lamiendo la madera seca como lenguas hambrientas. Los caballos dentro gritaban. Chillidos altos y aterrorizados que rasgaban la oscuridad. Por un respiro me quedé congelado. Luego el instinto tomó el mando. Corrí a través del calor. Escopeta aún en mano. Gritando sus nombres como oraciones. Luna. Trueno. Tranquila. Chica. Tranquila. El aire era espeso. Asfixiante. Chispas llovían como estrellas furiosas. Tiré del pestillo del primer box. Luna salió disparada. Ojos desorbitados. Crin chamuscada. Se lanzó a la noche. Cascos golpeando la tierra como disparos. Detrás.
Trueno abrió su box de una patada antes de que pudiera alcanzarlo. ¡Fuera! Grité. ¿Fuera? ¡Maldita sea! El humo me quemaba la garganta en carne viva. La visión se me nublaba. En algún lugar detrás. Una viga crujió, soltando una lluvia de brasas que prendió mi manga. La apagué de un manotazo y seguí. Rayo ladraba desde la puerta, negándose a dejarme. Apenas veía. Apenas respiraba. El aire brillaba naranja y negro. Vivo y furioso. Cada segundo parecía una vida entera. Y entonces lo oí. Un sonido que lo paró todo. El llanto de un ternero. Fino. Aterrado. Desesperado. Buddy. Mi voz se quebró. Era el más pequeño. Nacido prematuro la primavera pasada. Alimentado con biberón por mis propias manos. Lo encontré atrapado detrás de un bebedero derrumbado. Enredado en tablas astilladas. Las llamas se cerraban rápido. Caí de rodillas. Tirando de la madera. Tosiendo tan fuerte que dolía. Aguanta. Chico. Aguanta. Pero el calor me golpeó como un martillo. La visión se me estrechó. El ternero dio una patada débil. 1. 2. Luego se quedó quieto. No. Grité. Pero el fuego no le importó. Rugió más fuerte. Ahogándome. Retrocedí tambaleándome. Pulmones en fuego. Ojos llorando. Por un momento creí ver algo a través de la bruma. Dos siluetas junto al cercado. Una alta. Otra más baja. Ambas de ropa oscura. Mirando. Luego se giraron y corrieron. Rayo. Grité. Señalando. Salió disparado tras ellos. Ladrando furioso. Pero lo llamé de vuelta. Déjalo. Déjalo. No podía perderlo también a él. Otra viga cedió detrás. El golpe me sacudió los dientes. Salí tambaleándome justo cuando parte del tejado se derrumbó, lanzando una ola de calor por el patio. Caí al suelo. Jadeando. Agarrando la escopeta. El mundo giraba rojo y dorado. Entonces manos rudas. Fuertes. Alguien me levantó. El capitán Raúl Mendoza. Jesús. Alejandro. ¿Estás intentando morir aquí fuera? Gritó por encima del rugido. Apenas pude contestar. Estaban aquí. Los vi. Dos de ellos. Me arrastró hacia atrás hacia su todoterreno. Los cogeremos después. Ahora salvamos lo que podamos. Nos quedamos codo con codo, mirando impotentes como el fuego devoraba todo. El establo se derrumbó con un gemido que sonaba como si la tierra misma estuviera llorando. Raúl llamó por radio. Voz todo negocio. Pero ojos llenos de rabia. Central. Incendio estructural completo. Múltiples animales. Enviad todos los camiones que tengáis. Los camiones de bomberos no llegaron hasta 10 minutos después. Para entonces el establo no era más que esqueletos de madera y ceniza incandescente. El cielo sobre el valle de las sierras parecía que el infierno se había abierto. Al amanecer las llamas estaban apagadas. Pero el silencio que siguió fue peor. Me senté en el suelo con una manta sobre los hombros, mirando el sitio donde había estado mi establo. La tierra aún estaba caliente. El olor a ceniza mojada mezclado con heno quemado. Rayo yacía a mi lado, ennegrecido de hollín. Cabeza en mi regazo. Raúl se agachó. Encontramos huellas de neumáticos saliendo más allá de la cresta, dijo. Ejes traseros dobles. Banda gruesa.
Las mismas que en el incidente del cercado. Levantó un bidón con mano enguantada. Mezcla de gasóleo y combustible de aviación. Esto no fue vandalismo. Alejandro. Fue coordinado. Fue guerra. Asentí despacio, mirando el humo que aún subía en finas cintas grises. Entonces supongo que más vale que empiece a luchar de vuelta. Puso una mano en mi hombro. Solo no lo hagas solo. Al mediodía el equipo de bomberos se había ido. Los vecinos también se habían marchado. Algunos dejando comida. Otros solo sacudiendo la cabeza con lástima. Miguel y Clara se quedaron, ayudándome a recoger lo poco que quedaba. El aire estaba espeso de duelo y silencio. Miguel se arrodilló cerca de las cenizas, levantando un trozo de metal roto. Derretido pero aún reconocible. Soporte de dron, dijo en voz baja. Estaban grabando esto. Clara soltó un juramento por lo bajo. Querían prueba de su derrumbe. No dije nada. No quedaba nada que decir. El fuego se había llevado mis herramientas. Mi heno. Mis sillas de montar. Pero no mi voluntad. Mientras el sol empezaba a ponerse, me planté al borde de las ruinas. El humo brillaba naranja bajo la luz que se iba. Durante mucho rato ninguno habló. Entonces susurré. Sobre todo para mí. Se llevaron mi establo. Se llevaron mi ternero. Pero no se llevaron mi pelea. Clara me miró. Ojos afilados. Entonces asegurémonos de que se arrepientan de no haber terminado el trabajo. Dicen que cuando algo se quema, el humo lleva pedazos de su verdad al aire. Tal vez por eso el viento se sintió más pesado la mañana siguiente. Como si supiera algo que yo no. El establo había desaparecido. También el ternero. Pero el fuego no solo había quitado. Había revelado. Miguel había encontrado el soporte del dron enterrado en la ceniza. El metal medio derretido pero intacto. Había prometido desmontarlo. Ver qué podía rastrear. Clara se quedó para ayudarme a mantener calmados a los animales. No dormí. No comí. Solo me senté en el porche. Escopeta en el regazo. Viendo el humo derivar al este. Al amanecer llegó la furgoneta de Elena Vargas. Bajó con vaqueros y botas en vez de su blazer habitual. Pelo recogido. Ojos afilados y cansados. Alejandro, dijo en voz baja. Vi la grabación. Me volví hacia ella. La cámara sobrevivió. Una apenas. Pero captó suficiente. Puso una tablet en la mesa y le dio al play. El vídeo era granuloso. Blanco y negro. Pero lo bastante claro para ver dos figuras vertiendo líquido junto al cercado. Cuando la primera cerilla prendió. Lo vi. Un destello en sus mangas. Placas circulares. Ni de policía ni de bomberos. Elena congeló el fotograma. Las letras decían SRC Unidad Táctica 3. Miguel me había dicho ese nombre antes. Soluciones de riesgo cobalto. Elena suspiró. Tenías razón. Estos no eran vándalos. Son contratistas privados. ¿Para quién? Pregunté. Aunque en el fondo ya lo sabía. Pasó a otro archivo. Un rastro de documentos. Líneas de códigos de transacciones y transferencias. Lo conseguí de un contacto en el registro autonómico. Costó algo de excavar. Pero sigue el dinero. En lo alto de la lista estaba Soluciones de Riesgo Cobalto. Registrada bajo una LLC fantasma en Sevilla. Debajo. Múltiples pagos de un fondo de desarrollo inmobiliario llamado Horizonte Azul Inversiones. Y ligado a eso. La firma que me heló la sangre. Emilio Caín. Elena levantó la vista hacia mí.
Es el mismo hombre que respaldó a Carmen Castillo hace 10 años. Mismo manual. Peones distintos. Así que Javier es solo el intermediario. Asintió. Exacto. Cobalto lleva la fuerza. Javier maneja la cobertura pública. Y Caín financia toda la operación. Intimidación de propiedades disfrazada de reurbanización comunitaria. Me recosté, frotándome las sienes. Quemaron mi establo para limpiar terreno para un plan de negocio. El tono de Elena se endureció. No solo tu tierra. Alejandro. Han presentado solicitudes de cambio de zonificación para cada parcela en 5 millas alrededor del Valle de las Sierras. Lo llaman Proyecto Horizonte Verde. Villas de lujo. Campo de golf. Hasta una pista aérea privada. Sentí que la garganta se me apretaba. Así que esto es lo que empezó Carmen. Elena asintió despacio. Y Javier lo está terminando. Miguel apareció sobre el mediodía. Portátil bajo el brazo. Tengo algo, dijo, sacando una pantalla llena de código. Luz del dron. Este no fue pilotado manualmente. Estaba en una ruta de patrulla preestablecida controlada desde un servidor ligado a la IP de la asociación. ¿La oficina de Javier? Pregunté. Exacto. Y aquí viene lo bueno. La dirección de almacenamiento de datos. Amplió una cadena de números. Está registrada en una base de datos restringida de contratistas federales. Lo que significa que alguien dentro de la ley les dio credenciales. Clara soltó un juramento suave. Tienen una placa dentro del sistema. Los ojos de Elena se entrecerraron. Esto explica por qué el primer informe de fuego se retrasó el mes pasado. Se cubrían entre ellos. Miré la pantalla otra vez, sintiendo que ese viejo fuego se encendía en mi pecho. ¿Qué hacemos ahora? Elena se enderezó. No huimos. Exponemos. Metió la mano en su bolso y sacó un sobre grueso. Aquí. Solicitud judicial aprobada de descubrimiento preliminar. Presentamos esto el lunes por la mañana. Una vez que el juzgado vea estos registros de pagos y la foto de la placa SRC, no tendrán más remedio que abrir investigación. Miguel sonrió. Esto va a destapar todo. Clara miró el horizonte. Siempre que lleguemos al lunes. Esa noche nos reunimos alrededor de la mesa. 4 personas contra un imperio. El viento aullaba a través de las tablas rotas de los restos del establo, trayendo olor a ceniza mojada y gasóleo. Nadie habló durante un buen rato. Finalmente Elena rompió el silencio. Alejandro. Una vez que presentemos esto, no hay vuelta atrás. Vendrán más fuerte. Enviarán gente. Gente de verdad esta vez. Lo miré directamente a los ojos. Pues que vengan. Ya se han llevado todo lo que podían quemar. Rayo ladró una vez. Bajo y seco. Como si estuviera de acuerdo. ¿Fuera? La luna colgaba baja y roja. Color de advertencia. En la distancia. Un motor de coche arrancó. Luego se cortó otra vez. Clara se levantó de la silla, mirando por la ventana. Parece que tenemos compañía. Los dedos de Miguel flotaban sobre el teclado del portátil, listos para cortar las luces. Cargué un cartucho en la escopeta. El sonido familiar resonando por la cocina. Tranquilos, susurró Elena. Pase lo que pase. Mantened la prueba a salvo. Asentí. Ojos en la oscuridad más allá del cercado. Porque esa noche me di cuenta de algo. No solo luchaban por quitarme la tierra. Luchaban por borrar la verdad que podía enterrarlos. A la mañana siguiente todos sabíamos que no había vuelta atrás. El humo del establo aún flotaba bajo sobre el valle como un fantasma que se negaba a irse.
Y en algún lugar ahí fuera Javier Castillo y sus hombres estaban mirando. Esperando a que yo me rompiera. Pensaban que podían asustarme hasta el silencio. En cambio, me dieron algo mejor que miedo, una razón. Miguel apareció antes del amanecer. Portátil y equipo de cámara colgados al hombro. Parecía mortalmente serio. Si no podemos confiar en la ley, dijo. Hacemos que la gente sea el jurado. Clara preparó café fuerte como para quemar acero. Elena llegó poco después. Sujetando la carpeta de pruebas contra el pecho como si fuera oro. Montamos en el porche. El mismo porche donde yo había estado sentado. Custodiando lo que quedaba de mi tierra. Miguel ajustó la cámara. Probando el micrófono. ¿Listo? Preguntó. Miré el horizonte. La luz justo empezaba a trepar por las colinas. Pintando todo de oro y ceniza. Sí, dije en voz baja. Démosles la verdad. Pulsó grabar. Por un momento me quedé allí mirando al objetivo. Sin guión. Sin notas. Solo verdad. Me llamo Alejandro Romero, empecé. Soy ganadero del Valle de las Sierras. Andalucía. He vivido aquí toda mi maldita vida. Mi padre construyó esta finca con sus manos y yo he pasado cada día desde entonces intentando mantenerla viva. El viento se levantó. Trayendo el débil crujido del establo quemado detrás de mí. Probablemente habéis visto las noticias, dije. Habéis oído su versión. Hombre local dispara contra agentes. Dejadme deciros algo. No eran provinciales. Y desde luego no eran agentes. Alargué la mano. Levanté el soporte de dron derretido a la vista. Esto se encontró en las cenizas de mi establo. Pertenece a una contratista privada llamada Soluciones de Riesgo Cobalto. No inspeccionan. Destruyen. Elena se inclinó hacia adelante. Ojos fijos en la cámara. Estos hombres fueron contratados bajo un proyecto llamado Limpieza Total 2.0. Dirigido por Javier Castillo. Presidente de la Asociación de Restauración del Valle de las Sierras y financiado por un fondo de desarrollo llamado Horizonte Azul Inversiones. Propiedad de un hombre llamado Emilio Caín. Tenemos los registros. Los pagos. Los nombres. Seguí. Voz firme pero dura. Quemaron mi establo hasta los cimientos. Mataron a mis animales. Intentaron borrarme. Todo porque no quise vender mi tierra para dejar sitio a su proyecto Horizonte Verde. Hice una pausa. Dejando que las palabras flotaran. Miguel amplió ligeramente. La cámara captando las líneas de mi cara. Las que te ganas con años de sol. Viento y pelea. No soy ningún forajido, dije suavemente. Soy un hombre que plantó cara. ¿Y si vuelven a por mí? Volveré a plantar cara. Terminamos la emisión después de 15 minutos. Miguel la subió a todas las plataformas que pudo. Facebook. X. YouTube. Incluso algunos grupos de noticias locales. Al principio nada. Solo silencio. Luego las visitas empezaron a subir. Cientos. Miles. Luego decenas de miles. En una hora la gente llamaba. Mandaba mensajes. Ofrecía apoyo. Un ganadero de Almería escribió, me hicieron lo mismo hace 2 años. Otro, te cubrimos las espaldas. ¿Romero? Al mediodía ya había furgonetas de noticias locales en la carretera. Periodistas querían entrevistas. Grabaciones. Pruebas. Miguel sonrió. Tocando la pantalla. Enhorabuena, dijo. Te has hecho viral. Pero yo no sonreía porque hacerse público significaba que acabábamos de pintar el blanco más grande aún. Esa noche me planté junto a lo que quedaba del establo. Las cenizas brillaban débilmente bajo la luz de la luna.
Como brasas esperando el próximo viento. Clara se unió a mí. Callada. Brazos cruzados. Hiciste lo correcto, dijo suavemente. Tal vez, respondí. O tal vez solo encendí otro tipo de fuego. Me miró. Luego al horizonte. Los fuegos purifican. Alejandro. Pero también se extienden. Asentí. Sintiendo el peso. En algún lugar lejano sonaron sirenas. Una. Luego otra. Y bajo ese sonido. Débil pero seguro. Oí el crujido de ruedas sobre grava. La voz de Miguel crepitó por la radio desde dentro de la casa. Alejandro. Faros. 3 todoterrenos viniendo rápido. Cargué un cartucho. Firme y calmado. Parece que a Javier no le gustó mi emisión en directo. Clara sonrió con gravedad. Entonces démosle un bis. El primer todoterreno rodó por el polvo como una ola negra. Luego el segundo. Luego el tercero. Todos sin matrícula. Todos con cristales tintados. La voz de Miguel tembló por la radio desde la ventana del salón. Alejandro. Se paran en la verja. Salí al porche. Escopeta en mano. El aire de la noche estaba quieto. Demasiado quieto. De esa clase de silencio que zumba antes del trueno. Los faros cortaban la oscuridad. Haces atravesando las ruinas chamuscadas de mi establo. El polvo se levantaba alrededor como humo de los muertos. Clara ya estaba agachada detrás de mi viejo tractor. Su rifle cruzado en el pecho. Elena. Calmada como el acero. Estaba dentro junto a la puerta. Móvil pegado a la oreja. Grabando cada segundo. Miguel tenía la cámara emitiendo en directo otra vez. Luz roja parpadeando. Contador de audiencia subiendo. La Guardia Civil está en camino, susurró Elena. Pero tienes quizás 5 minutos. 5 bastan, murmuré. La primera puerta se abrió. Javier Castillo bajó. Chaqueta del traje abotonada. Expresión engreída y vacía. Detrás. 4 hombres con chalecos tácticos se desplegaron. Todos con las mismas placas SRC Unidad Táctica que había visto en la grabación del fuego. Uno llevaba una palanca. Otro tenía un rifle con silenciador colgado bajo. Demasiado casual para estar cómodo. Javier sonrió con suficiencia. Buenas noches. Alejandro. ¿Has estado ocupado? Su voz llevaba esa falsa cortesía de un hombre que ya cree que ha ganado. No me moví. Javier. Estás allanando. Técnicamente, dijo. Ajustándose los puños. Todavía estás bajo jurisdicción de la asociación. Cargué la escopeta una vez. Un clac seco y resonante. Técnicamente estás lleno de mierda. Sonrió lento y confiado. ¿Crees que ese vídeo cambia algo? Solo eres otro terrateniente enfadado gritando al lobo. La ley no está de tu lado. Romero. Disparaste a un agente. ¿Recuerdas? Ese agente era tu matón a sueldo, espeté. Y la ley está mirando ahora mismo. Asentí hacia la luz del porche. La cámara de Miguel estaba apuntada directamente a ellos. En directo para miles. La sonrisa de Javier flaqueó solo un segundo. Luego hizo un gesto a sus hombres. Derribadlo. Empezaron a avanzar. Botas crujiendo en la grava. 4 sombras cruzando hacia mi patio. La voz de Clara cortó por la radio. ¿Estás seguro de esto? No contesté. Solo levanté la escopeta y disparé un cartucho al suelo delante de sus pies. La explosión destrozó el aire quieto. Rebotando en las colinas como trueno. La siguiente va más alto, dije. Voz baja. Los hombres dudaron.
Dos se pararon en seco. Los otros dos flanquearon a la izquierda. Javier se quedó atrás. Manos en alto en rendición burlona. Estás cometiendo un error, llamó. Disparas eso otra vez y se acabó para ti. Para ti ya se acabó, dije. Quemaste mi establo. Mataste a mi ternero. Volviste a por mí. Ahora estás en mi tierra con armas. Así que sí. Javier. Se acabó. De repente una voz ladró desde la oscuridad. Guardia Civil. Soltad las armas. Luces rojas y azules explotaron por el camino de tierra como relámpagos con ruedas. Los hombres de SRC se giraron. Cegados por el destello. El todoterreno del capitán Raúl Mendoza chirrió hasta parar. Seguido de dos agentes más saltando. Rifles en mano. Javier se quedó congelado. Esto es propiedad privada. No tenéis AU. Guárdate eso, gruñó Raúl. Avanzando. Tenemos órdenes y tu nombre en toda una denuncia federal. Se volvió hacia mí. Calmado pero firme. Alejandro. Baja el arma. Nosotros nos ocupamos. Bajé la escopeta. Pero no me moví del porche. Los hombres de Javier cruzaron miradas. Dudas. Miedo. De esa clase que ves cuando el sueldo deja de cubrir el riesgo. Uno soltó el arma. Los demás siguieron. Pero Javier no se inmutó. Solo sonrió con suficiencia. De esa clase de sonrisa que solo lleva un hombre con refuerzos aún invisibles. Entonces llegó el sonido. Débil al principio. Luego más fuerte. Otro motor. No venía de la carretera. Venía de detrás de la cresta. Raúl soltó una maldición. Trae más. Un todoterreno negro coronó la colina detrás de mi propiedad. Faros apagados. Levanté la escopeta. El corazón latiendo fuerte. Antes de que pudiera moverme. Clara disparó. Un tiro limpio a través del parabrisas. El vehículo coleó. Se estrelló contra un poste del cercado y se paró en seco. Silencio otra vez. Luego un solo grito. Me rindo. Los agentes de Raúl se lanzaron adelante. Esposando al conductor. Raúl se volvió hacia Javier. Ese también es tuyo. Javier se quedó callado. Entonces salió Elena. Cámara aún grabando. Voz clara como una campana. Javier Castillo. Según la ley autonómica andaluza. Queda detenido para investigación por incendio intencionado. Fraude y conspiración criminal. Sonríe. Estás en directo. El color abandonó su cara. Mientras los agentes lo esposaban. Di un paso más cerca. Lo bastante para oler su colonia cara y el débil rastro de gasolina que aún se pegaba a su chaqueta. Deberías haberte quedado detrás de tu verja. Javier, dije en voz baja. Esta tierra tiene una forma de defenderse sola. Se burló. ¿Crees que esto termina conmigo? No tienes ni idea de con quién te metes. Asentí despacio. Oh. Creo que sí. Se llama Emilio Caín. Por primera vez sus ojos parpadearon. Eso fue toda la prueba que necesité. Raúl también lo vio. Metedlo en el coche, ordenó. Luego se volvió hacia mí. ¿Estás bien? ¿Alejandro? Miré más allá de las ruinas del establo. Las luces parpadeando. El cielo ensangrentado que se colaba en el amanecer. No, dije. Pero lo estaré. Horas después los hombres de SRC fueron llevados. Su equipo registrado como prueba. Javier se sentó en la parte de atrás del todoterreno. Callado. Lanzando dagas a través del cristal. Elena se apoyó en su coche. Exhalando fuerte.
Sabes que esto no ha terminado. ¿Verdad? Le di una sonrisa cansada. Nunca termina. Pero al menos esta noche está en silencio. Asintió. Voz suave. El silencio es un comienzo. Las sirenas se desvanecieron en la distancia. El valle volvió a quedar en silencio y por primera vez en meses el único sonido que quedó fue el viento moviéndose entre la hierba. El sonido de la tierra recordando su paz. El sol salió despacio esa mañana. Como si no estuviera seguro de querer hacerlo. El humo de la noche anterior aún se pegaba a los campos. Volviendo todo gris mate. Me senté en el porche con una taza de café fría y la escopeta en el regazo. Los viejos hábitos mueren despacio. Los todoterrenos de la Guardia Civil se habían ido. También Javier Castillo. La tierra estaba tranquila otra vez. Pero no era paz. Era ese silencio que tienes después de que alguien te saque un cuchillo de una herida. Dejas de sangrar. Pero aún duele. Rayo yacía a mi lado. Cabeza en mi bota. Él tampoco había dormido. Entonces oí ruedas crujiendo en la grava. El todoterreno de Raúl. Bajó con aspecto de no haber dormido en semanas. Polvo en la gorra. Líneas de preocupación profundas como grietas de cañón. Asintió hacia mí. Pareces el infierno. El infierno se parece a mí, murmuré. No se rió. No esta vez. Solo subió los escalones sujetando una carpeta bajo el brazo. Gruesa. Llena de secretos. Podía verlo. Pensé que querrías ver esto antes de que llegue a la fiscalía, dijo. Dejándola en la mesa. ¿Qué estoy mirando? Pregunté. Se sentó enfrente. Se frotó la mandíbula. ¿Has oído hablar alguna vez de un hombre llamado Emilio Caín? El nombre golpeó como acero frío. Lo he oído, dije despacio. Elena lo mencionó. ¿El que financiaba a Javier? Raúl asintió. Esa es la versión corta. La larga es más fea. Abrió la carpeta. Mapas. Contratos. Registros de empresas fantasma. Todo conectado por una cosa, un logo azul limpio estampado en cada página. Horizonte Azul Inversiones. Esto, dijo Raúl. Tocando el logo, es la fachada de Caín. Lleva 3 años comprando propiedades por todo el poniente andaluz. 22 parcelas. Fincas. Campos. Hasta derechos de agua. ¿Por qué la mía? Pregunté. Raúl sacó un mapa aéreo. Lo extendió sobre la mesa. Porque tu finca está justo aquí. En el centro muerto de un proyecto propuesto marcado como Horizonte Verde. Señaló la leyenda. Resort de lujo. Campo de golf. Pista aérea privada. Operación de $500 millones respaldada por capital extranjero canalizado a través de Sevilla. Miré el papel fijamente. ¿Me estás diciendo todo esto porque un promotor inmobiliario intentó quemarme de mi propia tierra? Raúl exhaló. No solo a ti. Tú eres solo el que plantó cara. Pasó otra página. Transferencias bancarias. Líneas resaltadas. Nombres familiares. Carmen Castillo. Javier. Incluso un concejal local. Todos recibiendo pagos etiquetados como consultoría o mejoras comunitarias. Todo ligado al fondo de Caín. Me recosté. Atónito. Así que la asociación no era el enemigo. Era el arma. Raúl asintió con gravedad. Exacto. Caín necesitaba el control de los consejos de las asociaciones para presionar a los propietarios a vender. Carmen jugó de cara. Javier se encargó de la fuerza. Y el concejal usó su placa de reserva para enterrar denuncias. Mis manos se apretaron alrededor de la taza de café. Usaron el sistema. Lo retorcieron.
Los ojos de Raúl se endurecieron. Y no han terminado. Los abogados de Caín registraron una nueva LLC la semana pasada. Desarrollos Piedra Roja. Adivina qué propiedad ofrecen comprar primero. No contesté. No hacía falta. Deslizó una oferta impresa sobre la mesa. Propuesta de compra. Finca Los Encinares. 850.000 euros. Me quedé mirando el número. Era más dinero del que había visto nunca. Pero todo lo que sentí fue asco. Raúl me observó con cuidado. Le dije a Elena que está sacando registros. Meteremos a los federales si podemos. Pero Alejandro hizo una pausa. Este tipo no es un delincuente de trastienda. Está conectado. Donantes. Abogados. Funcionarios autonómicos. Si vas a por él. Más vale que estés listo para la larga. Miré al otro lado del pasto ennegrecido donde había estado mi establo. Raúl, dije en voz baja. Ya enterré a un enemigo. No tengo miedo de cavar más profundo. Sonrió débilmente. Eso pensaba que dirías. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pendrive. Elena querrá esto. Comunicaciones internas entre las oficinas de Caín y el consejo de la asociación. Rastreamos los correos hasta su director financiero. El tipo intentó borrar los archivos. Pero el sistema atrapó las copias de seguridad. Lo cogí. Sopesando el pequeño trozo de plástico en la palma. Tan pequeño pero pesado como un juicio. Raúl se levantó. Ten cuidado en quién confías de ahora en adelante. Si Caín llegó tan lejos por tu tierra, no se detendrá en el fuego. Usará dinero. Abogados. Quizás hasta la ley misma. Asentí. Entonces lucharemos con luz. La verdad ya está ahí fuera. Me miró un largo momento antes de decir. ¿Sabes? Romero. A veces la justicia no llega con sirenas. A veces llega con una pala. Cuando su todoterreno por fin desapareció por el camino. Me quedé allí mirando el amanecer. El pendrive quemando frío en mi mano. En algún lugar lejano el ganado empezaba a pastar otra vez. La tierra no le importaba el dinero ni el poder ni las mentiras. Solo quería respirar. Dejé el pendrive en la mesa junto a mi café y susurré al viento. ¿Querías una guerra? ¿Qué? La acabas de encontrar. Dicen que la justicia se mueve despacio. Pero a veces cuando el fuego está lo bastante caliente. Corre. 3 semanas después del enfrentamiento. Elena presentó la denuncia federal. Fraude. Intimidación. Incendio intencionado. Conspiración. Cada nombre. Cada empresa fantasma. Cada euro rastreado hasta un solo hombre, Emilio Caín. El juzgado de Sevilla nunca había visto tantas cámaras. Periodistas alineados en los escalones como buitres esperando movimiento. Dentro. Caín estaba flanqueado por 3 abogados. Calmado como piedra. Llevando un reloj que probablemente costaba más que mi todoterreno. No me miró cuando entré. No hacía falta. Hombres como él nunca miran abajo a menos que caigan. Elena se plantó alta en el estrado. Voz nítida. Inquebrantable. Presentó la grabación del dron. Las hipotecas falsas de la asociación. Las transferencias bancarias marcadas como consultoría. Cada página ardía más brillante que una antorcha. Cuando sonaron las grabaciones donde el sobrino de Carmen pronunciaba el nombre de Caín en voz alta. La sala se quedó en silencio. Hasta el juez dejó de tomar notas. Los abogados de Caín intentaron retorcerlo, comentarios fuera de contexto. Archivos no verificados. Malentendidos comunitarios. Pero Elena no compraba. Se acercó más. Miró a Caín directamente a los ojos y dijo.
Mi cliente no eligió esta pelea. La codicia de usted sí. Por primera vez Caín parpadeó. 2 meses después llegó el veredicto. Culpable. Fraude. Conspiración. Intento de robo de propiedad. La sentencia, 12 años y orden de restitución de 10 millones de euros a cada ganadero y propietario al que había apuntado. No se trataba del dinero. Se trataba de la tierra y de lo que significaba plantar cara. Horizonte Azul Inversiones fue disuelta. El estatuto de la asociación revocado. Y la gente del Valle de las Sierras no solo ganó. Despertó. La mañana después de la sentencia cabalgué más allá de la cresta donde había estado el establo. El aire estaba limpio. La hierba verde otra vez. Y el sonido de cascos resonaba por el valle como un corazón volviendo a la vida. Reconstruimos todo. No solo el establo, sino lo que representaba. Miguel se encargó del nuevo sistema de seguridad. Clara dirigió el programa de rescate. Elena empezó una asociación sin ánimo de lucro para ayudar a víctimas de abusos de asociaciones de propietarios por toda Andalucía. Y Raúl seguía pasando cada domingo solo para asegurarse de que la verja siguiera abierta. Una tarde una chica y su madre pararon en una furgoneta. Un cachorro y una manta entre ellas. Señor Romero, dijo la chica tímida. Oímos que acoge a abandonados. Sonreí, agachándome a acariciar al pequeño mestizo. Sí, dije suavemente. Hacemos eso por aquí. Se rieron. Y por un momento el pasado no dolió tanto. Esa noche, mientras el sol se hundía detrás de las colinas, recorrí el cercado una última vez. El cielo brillaba naranja. El mismo color que había tenido la noche del fuego. Solo que esta vez no era destrucción. Era paz. Me paré junto a la puerta del establo reconstruido. Pasé la mano por la madera nueva, que aún olía débilmente a cedro y aceite. Rayo se sentó a mi lado. Cola barriendo la tierra. Miré al horizonte y susurré. Algunas tormentas vienen a destruirte. Otras vienen a despejar el camino. La mía hizo las dos cosas. Y de las cenizas creció algo más fuerte. Pensé en mi padre. En la finca que me dejó. En la tierra empapada de sudor y años. Y supe que este sitio no era solo tierra. Era una promesa. Una promesa de que ninguna asociación, ninguna corporación, ninguna placa falsa volvería a ser dueña nunca más. Mientras la última luz se desvanecía, el viento trajo el olor más débil a lluvia. De esa que limpia en vez de quemar. Y por primera vez en mucho tiempo dejé la escopeta y solo escuché el silencio. Y así fue como terminó todo. O tal vez como empezó de verdad. La tierra está tranquila otra vez. Los establos reconstruidos y por una vez lo único que arde es la puesta de sol.